no quiero desilusionarlos, digamos, que tenemos el mismo problema que antes que Roberto renunciara. Digamos, creo que en Argentina, digamos, la discusión política nos hace confundir dos cosas que en economía te diría incluso que se tratan en dos materias distintas. El nivel de precios y el rol de la Secretaría de Comercio como una parte del Estado que tiene que regular situaciones de abuso, de posición dominante, de monopolios, de oligopolios, y la inflación. Son dos cosas distintas, digamos. Cuando vos tenés un mercado concentrado, lo que tenés es un nivel de precios muy alto respecto a un mercado que hipotéticamente podría ser un mercado de más competencia. Ahí tiene que operar el secretario de Comercio o tiene que operar directamente el Estado-Nación, digamos, ejemplo. Vos tenés monopolios naturales como la luz, bueno, hay un esquema regulado, digamos, ad hoc. Ahora, cuando vos tenés inflación, vos podés tener inflación en un país con, digamos, mucha concentración económica o podés tener un país con mucha inflación con baja concentración económica. De hecho, el mundo hoy vive su peor inflación en los últimos, te diría, 40 años, y no es porque hace 2 meses aumentó dramáticamente la concentración a escala planetaria. Digamos, entonces me parece que a veces en Argentina decimos, bueno, el problema de la inflación es el secretario de Comercio que no controla, lo cual está bien para el hablemos sin saber, la gente poco informada, ¿no? La gente que es ingeniera atómica pero no sabe economía, no estoy diciendo que... Pero el propio Feletti ya había dicho que no alcanzaban con las políticas de la Tiene Secretaría. razón, lo que pasa es que en esta situación los dos problemas se tocan en qué punto. En el punto en que si vos tenés un problema que, básicamente por una situación muy desafortunada, que es una guerra, los precios de los alimentos suben, eso no solo te genera un problema de hambre, como estamos discutiendo hoy en el mundo, sino que además la discusión que va a generar ese problema te pasa a retroalimentar la inflación. Entonces son dos problemas distintos. De hecho, tal vez el problema de los alimentos es un problema más de, no sé, del ministro de Agricultura, no del secretario de Comercio. Pero en una Argentina que viene con una inflación muy alta, los dos problemas tienen un punto de conexión. Entonces, cuando el presidente habla de desacoplar, yo diría, de hecho, digamos, desenganchar. O sea, que el problema de los alimentos, que ya es un problema en sí mismo, porque Argentina podría tener 0 de inflación y si a vos se te duplica el precio del trigo, tenés un despelote bárbaro, por más que tengas 0 inflación. Claro. Porque el pan, los fideos, las galletitas van a subir de precio. Entonces lo que tenemos que hacer es desenganchar los dos problemas. No permitir que haya una suba de alimentos que ponga en riesgo la seguridad alimentaria del país. Y además que si eso pasa, eso no lo tratemos de arreglar aumentando la inflación, que es probablemente el resultado más probable en este contexto. ¿Puedes sacarnos una duda? Ayer vino un economista de FADA y nos decía, pero además esto está replicado bastante, nos decía que en realidad las retenciones como instrumento para desacoplar precios no funciona, porque el componente en los productos como el pan o como los fideos en realidad es insignificante, entre el 10 y el 20%. Argentina es un país muy raro, digamos. Argentina es el país donde el pan no tiene nada que ver con el trigo, las galletitas dulces no tienen nada que ver con el azúcar y en cualquier momento las gaseosas no tienen nada que ver con el agua. Digamos, cuando vos tenés un sector que usa un insumo que es un commodity, como es el trigo, todos miran el precio de referencia de ese commodity para entender qué precio fijar. Pasan el aceite, pasan el pan, pasan los fideos, pasa incluso en las galletitas, que ya cada vez son más un commodity. Entonces, la verdad que acá te diría que la carga de la prueba está del otro lado. A mí me tienen que hacer un estudio muy grande, gigantesco, y me tienen que dar años de evidencia de que el trigo no tiene que ver con el precio del pan. Es medio como discutir la importancia del agua en la navegación. O sea, no es así, no es así en el aceite, no es así de vuelta en la harina, no es así en el pan. Tiene mucho que ver. Ahora, ¿vos creés que es una herramienta que hoy subirla, más allá de que no está dada la situación en los diputados, olvidémonos de la parte política, en la parte económica, ¿es una herramienta que hoy serviría? Absolutamente, pero creo que hay un problema que Argentina, digamos, no vivió en el pasado reciente seguro, que es que las retenciones obviamente no pueden ser del 100%. Y el aumento del precio internacional es de una magnitud pocas veces vista. Vos pensás que hace un año estábamos con un trigo de $250, la tonelada hoy vale 450. O sea que incluso la máxima alícuota de retención podría no darte el resultado esperado, que es terminar de desenganchar de verdad el precio local de este aumento del precio internacional. Ahora, prohibir el debate ese o decir que no se puede discutir. ¿Eso crees que es consecuencia de la 125? Digo, el monstruo alrededor de la palabra retención. Yo creo que es consecuencia de la grieta y creo además que la grieta no es un problema específico de Argentina. Mira, hace muy poquito lo vimos.
la grieta mató gente, porque la discusión de la pandemia se politizó y hubo gente que dijo, yo estoy en contra de la vacuna. ¿Por qué? Porque voto a fulano. Digo, en Estados Unidos fue claro, ¿no? Vos tenías los estados demócratas con mucha tasa de vacunación, baja tasa de mortalidad, y los estados republicanos con lo inverso. Yo creo que hoy la grieta nos puede generar hambre, porque me parece que decir, yo estoy en contra de las retenciones, en cualquier momento, tiempo y lugar, para cualquier precio internacional. Bueno, digamos, en Argentina nos pasamos mucho tiempo discutiendo dos cuestiones que para mí son francamente ridículas. En un extremo de la grieta están los que dicen hay que eliminar todos los impuestos. No conozco un país que no tenga impuestos. Digamos, no conozco un país que... Y del otro lado están los que dicen hay que gastar todo lo que sea necesario gastar hasta eliminar la pobreza. Bueno, son dos espantapájaros, digamos. A mí me interesa discutir en el marco de una racionalidad donde hoy tenés 30 países ya productores de trigo que tomaron medidas de restricción de todo tipo y color. Recién hablaban de India, pero tenés 30 países. Y el G7, los países más productores de alimentos. Claro, y esa es la paradoja, porque yo escucho que dicen, pero el G7 está recomendando no tomar ninguna medida y le está pidiendo a los países que justamente que exporten el trigo. Claro, porque el G7 no produce trigo. Entonces, los países poderosos del mundo que no producen alimentos, que producen en general bienes industriales, le dicen a los productores de commodities, che, exportame y barato. Bueno, está bien, cada uno defiende sus intereses. Yo creo que si Argentina, como productor de trigo, no puede hacer una diferencia cuando tiene un problema que de vuelta es una guerra. No es un problema de una facción política, un reclamo sectorial, es una guerra. Si en esa guerra producir trigo es lo mismo que producir tornillos, bueno, nos tapó el agua. Digamos. ¿Cande? Sí, mi duda en relación a lo que decías de retenciones, que no se pueden subir el 100%, obviamente, ¿ves a las retenciones como una condición necesaria en este contexto? Y en ese sentido, ¿sería suficiente o habría que acompañarla también con alguna otra política? Mira, no quiero tecnificar, digamos, ir mucho al tecnicismo del argumento. Mi punto es bien sencillo. Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Hoy está en duda la alimentación de 7.000 millones de personas. Entonces, me parece que lo que hay que hacer, muy básico, y que es lo que se hace en cualquier guerra, es asegurar que tu población coma y se pueda calefaccionar. Eso es desde que el mundo es mundo. O sea, no es que cuando, digamos, no sé, en la Primera Guerra Mundial no había libre exportación de commodities, no había libre exportación de energía. Los países se garantizaban su abastecimiento interno y después el sobrante lo mandaban para afuera. Entonces me parece que Argentina lo primero que tiene que hacer es preguntarse cómo hacemos para que el pan, y mirá lo que voy a decir, suba 60% en el año, que puede llegar a ser la tasa de inflación. Ahora, que no suba 150%, porque si no tenés inflación, que ya es una tragedia, más hambre, que es una combinación que me parece que es la que estamos empezando a discutir. Entonces yo creo que lo más razonable es cuotificar la exportación de trigo. Es garantizarnos que primero abastecemos al mercado local, insisto, no con precio barato, no con precio subsidiado, con una evolución de precios que tenga que ver con el bolsillo de la gente. Que en Argentina, como tenemos un problema de inflación... ¿Cómo se hace eso, Emanuel, concretamente? ¿Qué decisiones tiene que tomar un todos gobierno? los años Argentina decide cuánto trigo autoriza para exportar, cuánto aceite, cuánto maíz, cuánto girasol. Entonces, para mí el punto, digamos, importante, recién hablaban por el productor, pero bueno, lo vamos a traer de vuelta al productor. Que el Juancho productor, Agosto. Claro, que Juancho decía, che, sentémonos en una mesa, somos todos más o menos macanudos, nadie va a especular con la comida. No es especulación, es la más absoluta racionalidad económica. Si vos vendés tornillos, afuera los tornillos valen $300, en el mercado interno vas a pedir $300. No vas a vender adentro más barato que lo que puedes vender afuera. Porque aparte lo que creo que no se entiende es que el mundo anualmente, para hacer números redondos, produce 800 millones de toneladas de trigo por año. Este año va a producir 400. Entonces, no hay. Entonces te van a llevar todo el trigo que te puedan llevar. Y si pueden entrar a una panadería, llevarse las bolsas de harina y exportarlas, lo van a hacer. Porque el mundo va a pagar cualquier cosa por el trigo. Ahora acá... De este lado está el campo que no quiere subir retenciones. Del otro lado hay 44 millones de argentinos que le va a subir el pan 150%. Yo vería si me tengo que pelear con el campo. No me parece que tengas otra opción.
Pero de vuelta, no es porque yo soy anticampo, me parece que son la oligarquía, creo que son especuladores. Hubo una guerra. El productor de trigo no tiene la culpa de la guerra. El que come pan tampoco. Entonces lo que estamos discutiendo es eso. Por eso me parece que yo entiendo la discusión de 2008, entiendo la discusión de 125. La 125 estaba pésimo, estaba mal la norma, estaba mal escrita, estaba mal calculada, estaba mal hecha la cuenta, estaba mal. Entonces entiendo esa discusión, entiendo el lío que se armó y entiendo que cuando el lío se politizó dejamos de discutir la fórmula y empezamos a discutir otra cosa. Pero acá hubo una guerra, no tiene la culpa nadie, no es que Lustó hizo mal la cuenta, es una guerra. A veces explicar esto, digamos, la dinámica de la economía argentina en el exterior, siempre doy el mismo ejemplo. Cambiemos es un gobierno que arrancó su gobierno eliminando las retenciones y eliminando el cepo. Y lo terminó poniendo retenciones y poniendo el cepo. Quiere decir que al margen de las ganas que tengas, hay algo en el control de cambios y hay algo en las retenciones que parece tener que ver con la estabilidad de la economía argentina. Te doy el ejemplo por ahí que es el más sensible de todos hoy en el mundo. La Corte Suprema del Reino Unido acaba de hacer una reforma laboral, en particular para los choferes de Uber. Le dio más derechos, no menos. Eso es una reforma laboral. Es legislar sobre lo que hoy hay un vacío. Entonces, mi punto es, si con reforma laboral decimos bajar impuestos al trabajo, porque eso genera más empleo, Argentina ya lo hizo en los 90, y alguien que está insospechado de kirchnerista, que es el ex viceministro de Economía de Macri, Sebastián Galliani, hizo el que para mí es el mejor estudio de análisis de esa política, y lo que concluye es que fue un fracaso. Si la reforma previsional es, qué sé yo, bajar la mínima, que es algo que Cambiemos hizo dentro de la reforma previsional, bueno, me parece que la gente más bien está diciendo la mínima está muy baja, ¿no? Nadie está diciendo, che, bajemos la mínima que está muy alta. Entonces, a mí lo que me parece, de vuelta, le doy el beneficio de la duda, pero me gustaría que por lo menos se dijera en qué dirección hay que hacer esas reformas. Que YPF sea privada, me parece que bueno, Macri lo dijo varias veces, ¿no? Es la misma dirección, pero más rápido. Bueno, entonces van a pasar las mismas desgracias más rápido. En economía, en eso no hay magia. O sea, no es que si vos ajustás un poquito, hay una recesión chiquitita, pero si ajustás un montón, hay una expansión. Si ajustás un montón, hay una recesión muy grande. No, ahí no hay mucha duda. Ahora, Yo sabes que ahí, yo en general soy de una concepción teórica que no concibe que la economía rebote. Porque la mecánica física es muy divertida, pero no hay mecanismos que hacen que la economía rebote. Obviamente cuando uno ve la pandemia, uno dice, bueno, liberás las restricciones y todos empezamos a gastar lo que no podíamos gastar por una restricción sanitaria. Pero, ejemplo, si vos no le pagabas el sueldo al 3/4 parte de las compañías argentinas con el ATP, no dabas el IFE y sobre todo no vacunabas a la población, la economía no rebotaba. Obvio, pero esa recuperación la ves como el inicio de, bueno, no, primero, la ya no hay, digamos, poniéndole rebote a la metáfora de estamos en el mismo nivel que cuando nos caímos, ya no hay rebote, hoy hay crecimiento. Hoy, tanto el consumo como la producción ya están a niveles superiores a lo que fue la prepandemia. O sea, hoy ya estamos superando eso con distintas velocidades, con algunas cosas heterogéneas, pero lo estamos superando. La pregunta es, ¿qué posibilidades tiene Argentina de seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento? Por dos dudas. Una, la inflación, que acelera muy rápido, con lo cual cuando la inflación acelera a estos niveles, el progresismo suele tener un problema enorme, me incluyo, que es que tu reflejo es decir subir los salarios. Pero a estos ritmos de inflación puede terminar siendo contraproducente. Y lo segundo es la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Si Argentina sigue creciendo estas tasas, nos vamos a comer todos los dólares que hay en el Banco Central. Entonces me parece que por eso es muy urgente ordenar la economía con este shock nuevo que trajo la guerra, que hablamos mucho de los alimentos, pero no hablamos que traer la energía que nos falta nos sale 4 veces más caro. Entonces ahí hay un efecto ambiguo. Y lo otro que urge es atacar de frente el fenómeno inflacionario.